Olha, tinha uma. É igual, onde é que é? Total, vou-te enganchar. A seguir de cara abaixo. Sì, sì, deixa, che deixa. Sì, sì. Assim já engancho. É? Bueno, pues buenos días, soy Víctor, estás viendo Carne Carriol. Bueno, hoy hace un día de calor. Estamos a 30 y pico grados, creo que casi vamos a llegar a 40 grados, exagerado. Esto en Galicia es exagerado. Y nada. Y bueno, pues nos han traído, van a ser las 4:30 y nos han traído la desbrozadora, la tengo enganchada al Leufar, que la vamos a guardar, que estorba aquí delante del establo, que por fin nos la han traído, vaya. La toma de fuerza que la tengo que cargar, y como os dije, han llevado la vieja como visteis en el vídeo, y esto lo compramos a finales del año pasado y estamos en junio, o finales del primero, ya no me acuerdo hace tanto tiempo. Bueno, la pagué por ahí, por el diciembre, enero, por ahí, estamos a principios de junio y nos la han traído. Y nada, era para enseñarlo, que bueno, tiene dos tomas de fuerzas para andar para adelante y para atrás si se quiere. Como veis, tiene para enganchar aquí, para andar hacia adelante, hay que cambiar ahí 4 cosas, pero bueno. Pero nosotros vamos a andar así para atrás, vaya. Bueno, como se dice, que no va a ir en el tripuntal delantero, va a ir en los brazos de atrás y vamos desbrozando, pero bueno, no voy a explicar mucho, hace mucha calor y no me acuerdo de mitad de las cosas que había. Bueno, es una desbrozadora de martillo básicamente normal y corriente, THN 250D, y es la anterior, la que teníamos prestada era el TH 280 y era simple. Este es reforzada y tiene, ¿cómo se dice? 30 centímetros de trabajo menos. La otra era 280 de trabajo y esta es 250 de trabajo, pero y es reforzada. Pero a nosotros nos llega porque tenemos fincas y que se pastorean y tal, que no tienen entradas exageradamente buenas, pero ya hay que trabajar las fincas. En un futuro seguramente compré una más grande, pero ahora, sabes, el precio exagerado, esto no me acuerdo, 13.000 y pico de euros o casi 14, exagerado. No me quiero acordar lo que pagué por esta cosa, pero bueno, a veces muchas cosas de estas, todo lo que trabajas, a veces se van a estas cosas, pero bueno, supongo que hay que trabajar y seguir ganando para pagar y tener beneficios y pagar las facturas. Pero bueno, son carísimas estas. Es muy buena marca, es una marca que estoy muy orgulloso porque esto está hecho en Galicia, es una marca de Galicia, TMC Cancela, creo que es ahí de Santiago, de Coruña, no sé si es de Santiago por ahí, y exporta para todo el mundo, de las mejores marcas de aquí en Galicia, todo el mundo, las desbrozadoras todos tenemos de estas ahora, y pero bueno, por el mundo adelante, es una marca buenísima. Y nada, ya visteis cómo trabajaba la anterior, que estaba todo hecho un Cristo, estaba escacharrada por todos los lados, de muchísimas horas de trabajo, y trabajó de puta madre. Y esta más tiene ahí patinetes reforzados, trae refuerzos por dentro. Bueno, ay carajo, me cago en todo, vaya calor en el suelo. Bueno, pedazo martillos. Bueno, es una desbrozadora común, pero súper, esto es como una piedra, súper martillo grande. Nada, pues desbrozadora, trituradora de martillo, de eso, para campo. Y nada, estamos muy contentos por esa sin explicación, que la voy a guardar, pero bueno, ya la veréis trabajar, que hay que hacer muchas horas. Ay, Dios mío, pero bueno, a ver si amortizamos este bicharraco. Así que muchas horas de trabajo va a haber en esta máquina. Pero bueno, estoy muy contento de que sea una marca de Galicia, hasta con las letras en relieve. Nada, estoy muy contento. La hay que pagar, pero creo que es muy buena máquina, de muy buena calidad. Así que el rodillo gigantesco trae
protección, pero bueno, ya le sacaré cuando me haga falta la toma y todo el rollo ese. Pero bueno, chulísima, muy compacta y esperemos que trabaje perfectamente. Así que nada, como veis, nueva. Así que nada, mucho dinero gastado, pero por lo menos que quede en Galicia y en España, que hace mucha falta. Y nada, así es como se ve encima del tractor. Y nada, a ver si le pegamos horas de trabajo, que hay que amortizar esta máquina, a ver cómo nada. Pero bueno, la maquinaria nueva es cara, pero sabes que si andas con cuidado y llevas del procedura por mucho tiempo. Así que nada,